de 245 años, en donde recién se había creado en el territorio sudamericano el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? O sea, el Virreinato del Río de la Plata se crea en 1776 y 1778. Son 2 años en los cuales podríamos decir que está el primer virrey organizador, hasta que se va a hacer cargo en 1778 el virrey Vértiz. Y esto implica que al fijarse la ciudad de Buenos Aires como la capital del virreinato, se corría, podríamos decir, el centro desde el cual dependía todo este territorio, que era del virreinato del Perú, o sea, estábamos lejísimos del virreinato del Perú. Entonces, lo que tiene que hacer Vértiz cuando se instala en Buenos Aires, fundamentalmente es ver qué es lo que está pasando con todo el territorio del Río de la Plata, con la banda oriental, el problema de los portugueses fundamentalmente, que habían, desde que se habían instalado en Brasil, habían ido corriendo las fronteras, ¿no? O sea, desde una franja que tenían muy finita contra el Océano Atlántico, empezaron a correrla hacia el oeste, y que tenían una intención de avanzar sobre los territorios rioplatenses, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que le preocupaban al virrey precisamente era tratar de organizar poblaciones a los efectos de que los diversos territorios tuvieran una cierta organización. Porque si no, un territorio que uno no ocupaba quedaba libre para que cualquier otro viniera, se instalara y después lo reclamara como propio. O sea, estábamos en una época de expansión de fronteras, de tratar de ocupar los territorios, en donde gran parte de la población local había sido perseguida y demás, y eran territorios también en gran parte inexplorados. O sea que ubicándonos en eso, el territorio o el continente del Entre Ríos, como se le decía, que medianamente era fácilmente ubicable porque tenías dos ríos que lo demarcaban, o sea, remontabas el Uruguay, remontabas el Paraná, y todo eso hacia el norte era el gran continente del Entre Ríos. Inclusive hasta se podía, ya no únicamente los límites de lo que hoy es nuestra provincia, sino tomar lo que hoy sería Corrientes y casi diríamos la Mesopotamia, ¿no? Entonces lo que Vértiz hace es decir, bueno, organicemos, ya que conocemos que hay población dispersa en el continente del Entre Ríos, la fundación de villas. Y lo va a convocar a don Tomás de Rocamora, que era un militar, a los efectos de que viniera con la misión de organizar pobladores que ya estaban en el territorio. O sea, no es que viene una corriente migratoria a instalarse acá. Lo que hace don Tomás de Rocamora es venirse hacia el sur de la provincia, y ahí va a ubicar 3 lugares en donde convoca a los pobladores dispersos para formar las poblaciones. Así es que el plan de fundaciones que Vértiz le plantea a Rocamora es el de 3 villas. Entonces van a fundar Gualeguay en un primer lugar, hacia el sur centro de la provincia de Entre Ríos, Concepción del Uruguay, sobre lo que era la zona denominada del Arroyo de la China, ¿no? Que había una población dispersa, y posteriormente van a ser Gualeguaychú. Hacia el sur, unos 70 kilómetros, también sobre la costa, en este caso, del río Gualeguaychú. Así que cuando vienen a este territorio, Tomás de Rocamora, acompañado por unas 20, 25 personas que eran básicamente soldados, se van a encargar de precisamente convencer a los pobladores y aplicar la orden que traían del virrey de fundar la villa, lo que va a ser después Concepción del Uruguay. Por eso es que en los primeros días de junio va a elegir el terreno en donde fundarla. Normalmente se buscaba, se recorría el espacio durante 3, 4, 5 días, se hablaba con la gente de la zona, los efectos de poder ubicar toda una decisión, decir dónde fundamos una villa, ¿no? O sea, elegir un espacio alto, pero que tenga una cierta cercanía con el agua, o sea, arroyos, riachos, que esté protegida, a su vez, que sea básicamente también de fácil defensa. Así que una vez que se logró ubicar más o menos en dónde se iba a fundar la villa,